También se puede hacer en Android Studio si quieren. Ahorita nos da el tutorial. Porque por Android, ¿quién tiene Android Studio? Si quieren lo hago en Android Studio. Por favor, va. Aquí le da clic en Android Studio. A mí me sale una jirafa. Nomás Pensé que era un aquí elefante. vamos a crear una que diga no activity, que no tenga ninguna actividad involucrada por el momento. Le dan clic en next. Aquí le ponen el nombre de su aplicación. Por ejemplo, aquí le voy a poner, para que yo me acuerde que estoy haciéndolo con ustedes, en Kotlin le voy a poner el nombre de la secuencia. Acá abajito tienen que seleccionar el lenguaje en el cual van a trabajar. Cuando ustedes trabajan con Android Studio les va a dejar que su aplicación esté creada en Java o esté creada en Kotlin. En este caso voy a utilizar Kotlin y me pide un SDK, ¿no? Que recuerden que el SDK es la forma en la cual va a estar trabajando. En este caso, si seleccionamos el API 24, me indica que por lo menos va a estar disponible en el 95% de los dispositivos que corran esta aplicación, ¿no? Entonces le dan clic aquí en Finish. Ahí va a estar, en este caso, ejecutándose la descarga de nuestro proyecto. La primera vez es un poco tardado. Y aquí, si se dan cuenta, ya nos creó nuestro proyecto. Digo que la primera vez es muy tardado, la verdad. Nos va a llegar. Esta la como 20,000 cosas. A mí tampoco, güey. Se me queda trabado. Ah, no, pero el mío sí ya está avanzando. Güey, el mío dice que no jala el pinche internet, güey. Es que es el internet. ¿A poco usa mamás? No, sí tiene que generar con el internet. Sí, güey, sí, güey. Llegan los paquetes, güey. Pero eso Me Avanza como un kilobyte por día. Ah, güey, tengo un modo hora de dormir. Aquí no va a buscar a su chile. Ya, güey, yo me duermo temprano, güey. Me duermo a las 8 para despertarme a las 12:30. No, no tiene Android Studio. No, no. Te digo que descargues. Bueno, entonces ya tenemos creado nuestro proyecto. No, ponte todavía no. ¿Verdad? Es que está muy chaval de la escuela. Y la señal también. Pues ya acabó, ¿no? No. Listo. Ahora sí, no que no, vámonos con los datos. Tienes que ver si me hacen. Ya, no, este mes sí me pasó, ya me dicen acabé los 14 gigas. Pues también le compras a tu computadora. ¿Qué compañía tienes? AT&T. 14 gigas. ¿Qué paquetes? El arma no sé qué no pago $600 al mes. ¿Tú qué paquete tienes? No, yo soy de prepago. ¿De qué? ¿De Vodafone? ¿Sí está avanzando tu descarga, Maca? Pues sí avanza y vuelve a cargar otra. Ah, no, es que te está descargando un buen. ¿Y a ti no? Sí, pero nada más uno. Está importando mi proyecto a quién sabe dónde. Pero está tardando. Pues quién sabe, hay que darle su tiempo, güey. Digo que mejor dejamos que se descargue y nos vemos el jueves con calma. ¿Tú cuánto te recargas al día? ¿Cuánto te recargas? Oiga, profe, para este parcial sí va a ser lo del proyecto, ¿verdad? Bueno, dura 30 Pero días. eso de que teníamos que hacer con nosotros alumnos, ¿no? ¿O no? Yo le pongo 140. Ahí vamos a ver. Hasta 25, ¿no? Hasta 25 días ese paquete. No, da 28. Ah. Porque pone 70 y cada 14. Nosotros 70 y cada 14. Estoy caliente la mesa igual para porque creo que esta cosa no me va a dejar.
Ahorita me llega. Nada más llegas a la dirección, pues no, sí. Bueno, lo que termino los Android Studio, No, sí, igual ya me cambio de les voy teléfono. a enseñar Sí, a Telcel. Intel IDEA. Que luego no hay mucha A cobertura. los que están utilizando Intel IDEA, vamos a hacer lo siguiente. Ok, a los que están dentro de Intel IDEA, le dan Pero clic dice que solo en es de Project. 30 días. Dentro de New Project le dan en Kotlin Multiplatform, le dan en Console Application, le dan aquí el nombre de su aplicación, le dan aquí en el JDK, selecciona la versión 11 o la, ustedes deben de tener también la 3 o la 14 dependiendo, le dan clic en Next. ¿La 20 española? Sí, también. Nada más que no diga ni Android ni OpenGS, sino que diga solito así, porque si no te pone la de Oracle o alguna otra cosa. Ah, no, va a ser una de oro. Dale entonces aquí en el más. Y le das aquí en el. Ya me te sacó la ¿Y yo cómo? No te da chat. No, descargando en China. Me abre. ¿Por qué no va? A ver, entonces dale en cuenta aquí en acá. Y le pones dos lados. Cuenta, entonces le paso aquí. Entonces. A ver, intenta la otra. No, no, de la versión fíjate. ¿Cuál instalo? Cuenta. Es que el sistema de Profe, si esta clase de la de Quedan 2 gigas con 21. Profe, no sale el de Kotlin en el JDK. ¿Qué mamada dijiste, güey? ¿Cómo que Ah, no te sale? está hablando, ya cállate la verga. ¿Cómo que no sale Kotlin? ¿Ese viste? Ahí dices. Ah, no le tienes. Ajá, no te quiero decir. Oye, me estoy descargando chico. Todavía no acaba el tuyo tampoco dices. No, güey, lleva 4 megas de 44. Me dice que lleva 8 minutos con 38 segundos. ¿El tuyo te lo da el tiempo? Es que si le das en Wii, te da el tiempo. Ah, ok, va. Mira. Pícale en Wii. Ahí te da el tiempo al ladito, güey. Ahí, de aquel lado, del lado izquierdo, güey. Ahí, arriba. Ah, sí, 9 minutos. Y yo la abro primero. Güey, es chorro. No sé si al final sirve. No, gran me conviene el ya le depositó su bola. Ya se va a revisar. Ya, güey. ¿Lo volviste a pinchar? Que ya no, perdón. Perdón, Ok, ya todos tienen entonces tu Android Studio listo. No, No, esperando. Es que sigue descargando. Vale. Bueno, si yo les voy explicando mientras, ¿no? Aquí le ponemos la versión. Ponemos finish. Listo, ¿no? Gracias, vale.
que le dan la pluma, ya le digo pasar. Vale, entonces cuando crean un proyecto en Kotlin, aquí les aparece la carpeta idea, Gradle, SR, source, main, Kotlin, les aparece una clase como la que tienen en este caso en Play Kotlin, ¿no? Que es la main.kt, ¿no? Ahora, vamos a empezar a crear clases dentro de nuestro proyecto Kotlin. Entonces, para tener un mejor control de nuestras clases, aquí en el main, vamos a crear dentro de la carpeta Kotlin un nuevo paquete que va a almacenar todas nuestras clases. Entonces dan clic derecho y le dan clic en New, aquí seleccionan Package y vamos a nombrar esta carpeta Package como clases, ¿no? Ahora, dentro de esas clases, en este caso, vamos a ir creando las clases que vamos a utilizar para construir objetos. En este caso vamos a crear una clase que lleve el título de teléfono o de font. Entonces me voy a mi proyecto, aquí dentro del paquete clases voy a dar clic derecho, doy clic en New y le pongo Kotlin Class File, ¿no? Aquí en Kotlin Class File le pongo el nombre de font y seleccionan que el tipo de archivo que voy a crear es una clase. Si se dan cuenta, ahí les da una variedad de archivos que puedo crear con Kotlin, por ejemplo, un file, una interface, etc. Entonces vamos a crear un archivo de tipo clase. Entonces seleccionan clase y dan clic. Y en automático se crea, en este caso, la clase teléfono. Entonces aquí tenemos la class phone, ¿no? Ahora, a esa class phone vamos a irle creando atributos. Uno de los atributos que le voy a crear va a ser una bandera para saber si mi dispositivo está encendido y otro que me va a permitir conocer el nombre de la marca. Entonces, por ejemplo, aquí le paso estos dos atributos a mi clase. Dentro de la clase phone, aquí tengo dos atributos. Tengo un atributo que es del tipo booleano, que es una variable LISON, que por defecto va a estar como falso. Esto quiere decir que va a estar siempre, o cuando inicialicemos nuestro objeto, va a estar como apagado, y el modelo nos va a permitir ingresarle un string o una cadena para saber si es Nokia, si es Samsung, si es iPhone o lo que sea, ¿no? Ahora, ya tengo los atributos de mi clase. Voy a crear un par de métodos. Ese par de métodos va a llevar ciertas acciones que van a partir de los atributos. Por ejemplo, el primer método que voy a crear es un método que me permite cambiar el valor a la variable. En este caso, le voy a poner método turn on o encendido, y lo que va a hacer este método únicamente es cambiar la propiedad de ISON de falso a verdadero, ¿no? De ahí quiero un método para apagar el teléfono, entonces la propiedad ISON va a pasar al valor de falso, ¿no? Y otro método que me permita conocer en qué estatus se encuentra, en este caso, el dispositivo. Si se encuentra como, en este caso, encendido o apagado, me diga en qué modo se encuentra en ese momento. Entonces los métodos los voy a crear abajito de mis atributos. Aquí están mis métodos, cada uno de ellos. En este caso, les decía, tengo mis atributos, mis métodos, y si se dan cuenta, ya al utilizar un ID me dice que mis funciones y mis métodos nunca están utilizados, y por eso están en un color grisecito, ¿no? Y incluso la clase no está siendo utilizada, está creada pero nunca se utiliza, ¿no? Ahora, vamos a utilizar esa clase. Para utilizar esa clase la tengo que mandar a llamar dentro de la función main para crear un objeto a partir de una clase, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Pongo
Voy a eliminar todo esto, crea por defecto. Entonces le pongo val o var, lo que ustedes quieran. Le voy a poner el nombre que le quiero dar a ese objeto. Por ejemplo, aquí le pongo mi teléfono, por ejemplo. Y voy a crear ese teléfono a partir de la clase phone. Entonces pongo phone y paréntesis, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, me está marcando un error. Aquí se pone en rojo, ¿no? ¿Qué necesito para que pueda funcionar? Necesito importar esa clase, ya que esa clase se encuentra dentro del paquete clase, ¿no? Entonces le doy aquí clic en import class phone y se dan cuenta que importó el paquete que se encuentra dentro del paquete class y únicamente importó. Si aquí hubiera más clases, la única que importó fue la clase phone, ¿no? Ahora, ya estoy creando mi objeto phone, mi teléfono a partir de la clase phone, y si se dan cuenta, aquí ya se debería de colocar en color blanco porque ya está siendo utilizado, ¿no? Ahora, primero, voy a ver en este estado, voy a utilizar los métodos que están dentro de mi clase, ¿no? ¿Cómo hago esto? Le pongo mi teléfono, que ya es un objeto, punto, y los métodos que quiero utilizar. Por ejemplo, primero quiero validar, y aquí si se dan cuenta ya les muestra algunos de los métodos que están existentes en su clase. Quiero validar en qué estatus se encuentra mi teléfono. Yo por defecto sé que mi teléfono está apagado, entonces voy primero a llamar el método que me indica qué estado tiene mi teléfono, ¿no? Y de ahí, si ya sé que está apagado, digo, porque lo vimos, ¿no? Pero voy a encenderlo, ¿no? Entonces pongo mi teléfono y ahora lo voy a encender. Le voy a poner turn on, ¿no? Y nuevamente voy a consultar ahora el estatus, ¿no? Y ahora vamos a ejecutar esto. Le dan el run main text. Y si se dan cuenta, aquí en consola, aquí está. Lo primero es lo que hicimos. Consultamos el estatus en esta línea número 5 y me dice que el teléfono al momento estaba apagado, ¿no? De ahí mando a llamar el método que lo enciende con turn on. Entonces cambia el valor de mi teléfono encendido y vuelvo a consultar el estatus y ahora me dice que el teléfono ya está encendido, ¿vale? ¿Entendió? Ahora, Es el mismo proceso en Android Studio, ¿verdad? sí. Ah. Ahora, por ejemplo, Sí, güey, creo que sí. es que con ustedes apenas ¿Mm? Ok. Sigues comiendo Miren, más por ejemplo, interno. vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Vamos a crear una clase que se llame vehículo. Esta clase vehículo va a tener estas propiedades. Va a tener la propiedad color, marca, modelo, placas, si está encendido, si está apagado y si cuenta con gasolina. Y va a tener los métodos de encender, apagar y recargar gasolina, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo esto? Bueno, pues primero tendría que repetir las acciones que ya llevamos. Dentro del paquete clases, clic derecho, clic derecho, new, Kotlin class 5, nombran su clase como vehículo y dentro de la clase vehículo vamos a crear los atributos color, marca, modelo, placas, encendido, gasolina y los métodos encender, apagar y recargar. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues primero creo sus propiedades: color, marca, modelo, placas, gasolina, encendido. Entonces, primero vamos a crear sus propiedades, o sus atributos, como ustedes lo quieran llamar. Creen los atributos color, marca, modelo, placa, gasolina. Como estos son de tipo cadena, los estoy colocando vacíos con dos comillas. Estoy esperando que en algún momento tengan algún valor, ¿no? Para demostrar que va a ser un qué.
un string, ¿no? Aquí la gasolina la estoy inicializando como 0, o sea, que mi coche no va a tener gasolina, ¿no? Y que por lo mientras va a estar apagado, ¿no? Ahora, estos serían sus atributos, para que les quede claro. Atributos. Ahora, vamos a crear sus métodos. Los métodos que voy a crear en este caso van a ser los siguientes. Van a ser los métodos, otra vez, el que me permite encender el vehículo, el que me permite apagar el vehículo y uno que me va a servir para recargar gasolina a mis vehículos. En este caso, este método me está pidiendo que, eso ya lo vimos. ¿Cómo se le llama? No, además de ¿cómo se le llamaba? Una variable de entrada para que pueda funcionar ese método. ¿Y ese método qué va a hacer aquí? Ay, es que no. Va a aumentar los litros y le va a pasar ese valor a quién? A la gasolina, ¿no? Vale, ahí está. Entonces ya tenemos la clase vehículos, gracias, que tiene los atributos color, marca, modelo, placas, y además tiene gasolina y encendido, ¿no? Ahora, vamos a crear el objeto vehículo dentro de la clase main, ¿no? Déjenme aquí comentar rápidamente para que no me quede terminar este archivo. Aquí voy a comentar rápidamente el de teléfono y vamos a crear, en este caso, un nuevo vehículo que lo estoy creando a partir de la clase vehículo. Aquí porque otra vez me marcó error. Porque no le ha importado. Porque no le ha importado, entonces le dan clic en import class vehículo y ahí está, ¿no? Ya tengo el paquete clases y la clase vehículo, ¿no? Entonces estoy creando un nuevo vehículo a partir de la clase vehículo y le estoy seteando valores, ¿no? Estoy seteándole el color, la marca, el modelo y el número de vehículo, ¿vale? ¿Dudas que tengas ahí? ¿No? Ahora, podríamos checar el estatus del vehículo, que fue lo que hicimos, ¿se acuerdan? Con el teléfono, ¿no? Aquí estoy con un string template, estoy mandando a ver cuál es el estatus de mi vehículo, en este caso mi vehículo punto la propiedad o el atributo encendido y me va a decir, ah, pues el vehículo por el momento está apagado, ¿no? Mando a traer el método mi vehículo punto encender y ahora mi vehículo va a estar encendido, ¿vale? Si se dan cuenta, esto lo hacemos así, lo ejecutan y a la hora de ejecutarlo ahí les dice el vehículo, el coche o el automóvil está prendido, primero va a ser falso, lo mando a encender y ahora ya va a estar prendido, ¿no? Ahora vamos a verificar primero el estatus del tanque de gasolina, ¿no? Por ejemplo, mando a imprimir el tanque de gasolina tiene, mando a llamar mi vehículo punto el atributo gasolina y en este caso el atributo gasolina estamos inicializándolo en 0, ¿no? Y voy a recargar gasolina, entonces voy a mandar a llamar el método recargar y le voy a pasar, ¿se acuerdan que ese método que me está pidiendo para que pueda funcionar? Una variable que se llama litros, ¿no? Que tiene que ser del tipo. Entonces, aquí si se dan cuenta, voy a pasarle y aquí si se dan cuenta es lo que me gusta de Intel la guía, que la palabra litros o la variable que le vamos a pasar le está diciendo cuál es el que le voy a pasar, los litros, ¿no? ¿Sí se está entendiendo? Y ahora si lo ejecutan, lo siguiente, primero me dice el coche está encendido, falso, el coche está prendido, ahora sí, el vehículo inicialmente tenía 0 litros y ahora tiene 20.7 litros, ¿vale? El tipo flow. ¿Dudas que tengan ahí? No. ¿No? ¿Quieren unos minutos para copiar o sigo? Sí, espera. Copiar. ¿Toda la foto dices?
Comida de enseñanza, papá. Hay que traer ya un pepillo de. ¿Sí, no? Sí, ya me lo voy a conseguir. Oye, yo voy a conseguir. Y un micrófono. Dejando los que se ponen Lo que quieran. Ya. Traemos luces y todo. ¿Cuánto te falta? Producimos acá. Oye, güey, pero este es el tiempo transcurrido. Y la Sí, cosa. por eso, porque 5 minutos lleva, güey. Es el tiempo que falta, güey. Lleva 25 minutos, güey. Lleva 27 minutos. Es que se acaba de descargar un paquete, güey. Y vuelve a descargar otro, güey. Está descargando. Está la güey, un pedo. Sí, güey, ¿por qué tantos paquetes? Oye, esto no se puede hacer en eso. Debe de tener una extensión para mejor hacerlo desde el programa. ¿Crees? No sé. Oye, dices, esa bellaca, ¿quién es? A la de la historia es mi mejor amiga de ahí, está bien. Parqueala, te va a gustar. ¿Y qué traza? ¿Dónde es de allá? ¿De dónde? Ah, Izcali, pueblo. ¿Estás soltera? Sí. Sí. Dile que yo no soy envidioso. Que yo sí comparto. Profe, ¿ahorita le puede poner a la clase vehículo? Por favor. ¿Ya terminaron de copiar esto? Yo ya, pues Digamos que ya. Está bien, y Gracias. Ese güey se quedó todo. Recuerda que en el chicho que. ¿No? ¿De plano? Marvin, ¿sí pudiste instalar el Kotlin en el ID, no sé qué? El JDK. Sí, porque también ese güey trae el JDK. ¿quién? El Marvin. Para instalarlo, yo 30 minutos instalando esto. Y yo 27 y pinche internet feo, güey. Vaya, ahorita que se descargue. Lo te quedo rapidísimo. No creo que descargue. O sea, ¿crees que no mames que venga otro paquete güey, después de este? Pero a ti solo te sale un paquete. Sí, ahí me dice Importing, o sea, el nombre de mi proyecto, Graver Project. ¿El tuyo cuál es? Sí, pero me está descargando un chingo de mierda. Es que te las descarga, güey, te las instala, las descarga. Un puro toma. Oye, güey, parece que es mucho. ¿Por qué no lo veo? Pero. Y también, bueno, ahí ¿Todos ocupando así? ¿Y te vas a agarrar el cable? Sí, güey, ¿por qué no se nos ocurrió, güey? No, güey, porque te hackean la PC, güey, con ¿Qué me va a estar hackeando? Pero. necesitas la inyección de IP. Ahorita que se pare, ¿no? Por meterle el cable. Ahorita le cae la policía cibernética y dices, Está sonada. Ahorita Mac, no. Ah, sí, güey, ponle el cable, güey. Ya se me está instalando bien fácil. Gracias, Eric. Ya casi, vamos a poder programar. No, pues ya te paso el programa que lo voy a hacer, güey. Ya más se cotiza. Gracias. Completa. Que esta no lo quiere. ¿Por qué trajiste compu ahora, güey? No pensé que fuéramos a usarla. ¿Qué cosa? No pensé que fuéramos a usarla. Como identificando, güey. las otras veces era con el Blake Kotlin. Y la otra vez quería aprender a hacerlo desde el estudio, pero no supe. ¿Ya se me instaló? ¿Ya? ¿Todo? No sé, es que estoy viendo si no me instala otro paquete. Porque si sí, ya valió madre. Error, me dice. ¿Sí? No, no, lloro, güey, te lo juro, lloro si me dice algo. A mí ya me mandó como a 2 errores, güey. ¿Neta? Y no sé si me lo reinició, güey, o si empieza donde se quedó, güey.
están descargando más cosas, güey. Ok, voy a continuar entonces. Ya tengo creada mi clase vehículo, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que son constructores. No sé si ya lo pensaron anteriormente con algún otro lenguaje los constructores. ¿Sí? Java, ¿no? En Kotlin también. En este caso, los constructores, ¿para qué me sirven? Los constructores me van a permitir, en este caso, crear objetos a partir de valores, en este caso, obligatorios para poder construir esos objetos. Literal, son atributos mínimos que necesito para crear un objeto. Por ejemplo, teníamos la clase vehículo que tenía el color, la marca y el modelo y las placas. Imagínense que yo estoy dando de alta este vehículo ante los de PUBE o esas cosas que no me acuerdo cómo se llaman, de la Secretaría de Transporte, ¿no? Entonces, en este caso, para que el vehículo pueda estar dado de alta en ese sistema, por lo menos debería de constar con la marca, el modelo y el color. Entonces, si se dan cuenta, si lo tuviéramos de este lado, yo podría crear un vehículo y dejar vacíos los atributos color, marca y modelo y colocar la marca, y aún así me estaría creando el vehículo. Entonces, para que obligar o para definir que por lo menos un objeto se cree con X número determinado de atributos, tenemos lo que son los constructores. ¿Cómo defino un constructor? Después de la clase, del nombre de la clase, en este caso, por ejemplo, vehículo, vamos a colocar la palabra constructor y voy a colocar entre paréntesis los atributos que estoy esperando que sean obligatorios por parte de ese, o esos atributos esenciales por parte de el vehículo. En este caso, definí que por lo menos tiene que tener una marca, que la marca debe de ser del tipo string, el modelo, que también debe de ser del tipo string, y el color del tipo string. O sea, para que se pueda crear el vehículo, por lo menos tengo que tener esos atributos. Entonces voy a modificar un poquito mi clase vehículo. Me voy aquí a mi clase vehículo. Aquí voy a pasarle el constructor. Y si ya se dan cuenta, aquí me está marcando error, porque si se dan cuenta me está diciendo que existe un conflicto de la declaración, ¿no? Entonces tengo que eliminar estos atributos de aquí y ya los tengo predefinidos, ¿no? Ya tengo la marca, el modelo y el color como atributos esenciales para crear, en este caso, la clase vehículo, ¿no? Si se dan cuenta, el constructor, en este caso, lo está colocando en gris. Eso quiere decir que la palabra constructor es redundante, o sea, Kotlin interpreta que si lo colocas posteriormente a la clase de vehículo, va a considerarse un constructor. Entonces la palabra constructor es para que supieran, pero no necesariamente la tengo que tener. Entonces la puedo quitar y él interpreta que va a ser un constructor. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ahora, vamos a ver lo siguiente. No me dejan cerrar. Es importante, en este caso, mencionarles que cuando trabajamos con constructores, si se dan cuenta aquí lo que les decía, pueden omitir la palabra constructor, o sea, ya no es necesario colocarlo. Ahora, el constructor solamente nos va a definir con qué atributos, en este caso, necesito que sean los esenciales para que se pueda construir ese objeto, ¿no? Pero si se quiere ejecutar, en este caso, el código durante la construcción del objeto, este se debe de inicializar con un bloque. En este caso, ese bloque iniciador debe de tener la palabra init y dentro de ellos vamos a inicializar estas variables o estos atributos que va a tener el vehículo desde que se crea, ¿no? Entonces le damos clic, por ejemplo, a init
y los coloco antes de las demás propiedades, ¿no? Aquí le voy a poner bloque inicializador, que es el bloque I, ¿no? Ahora, ya tengo cuáles son los elementos básicos que necesito para crear, en este caso, un objeto vehículo. Y ya los estoy inicializando para poderlos trabajar durante el tiempo de compilación, ¿vale? Si se dan cuenta, nos regresamos a la clase main, que es la clase que tenemos aquí, y en este caso se van a dar cuenta que me está marcando un error a la hora de mandar a construir un objeto vehículo. Y ahí me dice, porque ahora la estructura de la clase vehículo cuenta con un constructor. Ahí si se dan cuenta dice público constructor vehículo, y me pide que por lo menos le pase la marca, el modelo y el color. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente. Tendría que subir, en este caso, los atributos. En este caso tendría que subirle. Primero, por ejemplo, me dice, lo primero que necesito es que me pases la marca, ¿no? Entonces coloco la palabra for, por ejemplo, da ahí coma, y me dice que ahora le tengo que pasar el modelo, ¿no? Entonces pongo el modelo, y por último me dice que le tengo que pasar el color, ¿no? Entonces el color verde, ¿no? Y aquí ya los tendría que eliminar porque ya lo estoy pasando, ¿no? Y ahí si se dan cuenta ya quedaría solucionado el problema de mi clase a la hora de llamarse, porque ya lo estoy pasando lo que necesita, ¿no? Que en este caso es la marca, el modelo y el color. Me regreso antes a la clase de vehículo para que... Entonces lo que cambiamos fue empezar a crear un constructor y de ahí inicializando este bloque para que los podamos utilizar durante el tiempo de compilación. Se cancelará. Ahí está. En este caso ya tenemos Ahí está. Entonces tenemos la clase vehículo. Esta clase vehículo en este caso tiene el constructor, que es el que nos dice con qué atributos esenciales se debe de crear ese objeto, que en este caso es la marca, modelo y color, ¿no? Y de ahí, para que podamos utilizar todos esos atributos, las inicializamos a través de INIX, ¿vale? ¿Dudas que tengan ahí? ¿Y cómo lo mandamos a traer dentro de la clase main? Pues dentro de la clase main, si quiero crear un nuevo vehículo, por ejemplo en este caso mi vehículo, y mando a traer la clase, me va a pedir en este caso los tres atributos esenciales que me pide el constructor, ¿no? Vale. Ahora, no sé si esto no sé si lo hayan utilizado, pero existe algo que se llaman constructores secundarios. Los constructores secundarios los pueden utilizar o van dentro de la clase. Pueden ejecutar código,
pero no se pueden declarar atributos. En este caso, primero, debes declararlos, por ejemplo, aquí, dentro de la clase y asignarles el valor dentro del constructor. En este caso, por ejemplo, esto lo que hace es eliminar el init porque en este caso sería redundante con el constructor secundario y en este caso volverían a declarar las variables que define el constructor. Entonces, por ello, utilizan otra cosa que se llama late inits, ¿no? Que es lo que nos ayuda a poderlos definir después del constructor, ¿vale? Después del constructor secundario. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ahí, vale. Ahora, en este caso, por ejemplo, normalmente aquí sería un constructor secundario, pues no sería tan óptimo que lo tuvieran si no tenemos un constructor primario. Normalmente nuestra primera opción sería que tuviéramos un constructor primario y si necesitamos tener algo más a la hora de estar declarando, por ejemplo, un atributo más, por ejemplo, sería crear constructores secundarios para reemplazar al primario. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos la clase vehículo que tiene este constructor primario, ¿no? En donde estamos inicializando ese bloque. Ahora, vamos a crear un constructor secundario para cuando, en este caso, imagínense que este nos va a servir, el constructor primario me va a servir para dar de alta un vehículo nuevo, ¿no? Porque un vehículo nuevo, durante no sé cuánto tiempo, los primeros días, por ejemplo, no tiene asignado un número de placa, ¿no? Pero si es un vehículo semi-usado o que ya está usado, pues sí le pasamos las placas, ¿no? Entonces, para ello, crearíamos lo siguiente. Crearíamos un constructor secundario que estaría esperando que le pasemos la marca, el modelo, el color y las placas, ¿no? Todos ellos del tipo string. Y de ahí lo que estaría haciendo también sería pasarle, en este caso, el valor que recibe ¿a qué se lo va a pasar? Al atributo de placas, ¿no? ¿Sí se entiende? Vale. En este caso, lo siguiente, el secundario de acumulación, la de poder ingresar la placa al constructor, pero no se sustituye al primario, o sea, es un secundario si ese atributo se encuentra, ¿no? En este caso, cuando el constructor primario existe, deberemos de regresar como tipo dis, que es el parámetro del constructor. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a agregarle, en este caso, a el vehículo, vamos a agregarle el pasar también el atributo de las placas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que es igual el coma. Chulo tropezas, no te quedan 5 minutos. Ah, ya me mataron. Inicia como constructor ¿Ves secundario. eso? ¿Cómo lo corres, güey? Aquí está lo que dice. Colocamos el constructor secundario y ahora se dan cuenta que paso a la clase main y dentro de la clase main, en este caso, ya también estoy pasando el valor de las placas, si lo reconocen, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, este también ya no sería necesario, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas que tengas ahí? ¿No? Entonces les paso tantito para que puedan copiar el constructor secundario. Pues se hace. Sí, bueno, sí la tengo, pero en el foto de acá. Aquí no sé, güey.
¿Cuál? ¿Cuatro? ¿Normal? Estoy grabando. Aquí, por ejemplo, cuando están en Android Studio, no está disponible construir aplicaciones de consola. Android Studio lo que está esperando es que construyan una aplicación que tenga un resultado visual, ¿no? O sea, está esperando que se pueda ejecutar, por eso les pone aquí dentro de qué teléfono es el que está esperando ejecutarse, ¿no? Para que el resultado se muestre en pantalla, ¿no? Entonces, cuando crean una aplicación, eso ya se los expliqué, ¿no? Por lo menos se tiene que crear una actividad, ¿no les había explicado? No. ¿No? Espérenme. Eso es importante. Porque les dije, vamos a los compaches y ya están Ok, bien. Cuando trabajan con aplicaciones móviles, ya por ejemplo Android Studio está enfocado en aplicaciones móviles, no está enfocado en aplicaciones de consola. En este caso, siempre las aplicaciones en Android se tienen que crear una actividad. Esa actividad, en este caso, es la actividad principal de la aplicación. ¿Y cómo funciona una actividad? O sea, una actividad es lo siguiente: para que pueda funcionar una aplicación móvil en Android Studio, por lo menos tenemos que definir lo siguiente. Vamos a empezar con una actividad que se ejecute cuando se crea la aplicación, cuando se compila la aplicación. Por eso ahorita les está diciendo, no conozco qué tengo que ejecutar a la hora de crear la aplicación. Tengo que colocarlo dentro de onCreate. De ahí, una vez que se crea la aplicación, tengo que ver qué tengo que estar haciendo cuando inicializo la aplicación. Por ejemplo, para crear una aplicación sería cargar todo el backend y el frontend. Todo eso se lleva a cabo en onCreate. OnStart sería que se cargue la interfaz, por ejemplo, de inicio de sesión. OnResume sería cuando tú ingresas a la aplicación, se paraliza o espera que reciba algo, entonces está esperando un atributo. Aquí, cuando la actividad ya recibe, por ejemplo, el usuario de contraseña, se vuelve a ejecutar, ¿no? Y aquí dentro puede haber acciones que se lleven dentro de esa actividad. En este caso sería, por ejemplo, la validación del inicio de sesión. Una vez que valida el inicio de sesión, en este caso se pone en pausa para que valide en paz o lo que sea. De ahí, si la actividad ya no es necesaria, la pongo en stop para que ya no se ejecute, y de ahí la destruyo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, puedo restablecer, si está parada la actividad, puedo restablecer la actividad con OnStart, o puedo matar procesos. Por eso le está marcando error, porque él no sabe con cuál actividad debe de empezar a crear, en este caso, la aplicación. Como todavía estamos en aplicaciones de consola, por eso les está marcando ese error, porque como tal no estamos creando actividades, estamos creando únicamente clases, que no es una actividad. O sea, una actividad sería algo que se haga con estas clases, ¿no? Ahorita lo único que estamos haciendo es crear clases y mandarlas a llamar. Por eso todavía a los Android Studio les está marcando ese error. ¿Sí se entiende este diagrama? Sí, pero entonces, ¿cómo lo Con soluciono? Android Studio no se va a poder hacer lo que estamos haciendo ahorita. Ah, pero está Literal. Porque en Android Studio, si te das cuenta, la forma en la que se ejecuta
aquí ahorita te está diciendo en qué dispositivo justamente va a llevar a cabo esa ejecución. Déjenme ver si antes sí se podía, déjenme que lo busco y les digo cómo hacerlo a nuestro para que no lo descarguen, ¿vale? Nada más déjenme investigar por qué. Ahora, vamos a continuar entonces. Por cierto, luego les paso este curso fue lo que les di en la clase pasada, el semestre pasado a sus compañeros. Aprieta shift. Llegamos hasta, nada más que este es con Java. Aquí sí llegamos a la parte de incluso de consultar bases de datos. Y es lo que vamos muy lento con ustedes, porque no sabían programar, entonces fue un fracaso, entonces por eso lo cambié. Pero se los paso de todas maneras y si van queriendo también trabajarlo con Java, ahí está listo. Aquí incluso ya empezamos con ellos y empecé a ver la parte del diseño de las vistas, que es lo que vamos a ver, pero necesito que vayamos más rápido. Entonces vamos, continuamos. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que también incluso los constructores nos dan la disponibilidad de colocar, en este caso, valores por defecto o lo que se conoce como named arguments, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, imaginen el siguiente caso. Yo, por ejemplo, voy a dar de alta vehículos para una empresa, ¿no? Entonces, yo sé que los vehículos, por ejemplo, no sé si cuando les toque trabajar, por ejemplo, a nosotros en las compañías nos dan teléfonos, ¿no? O sea, pero los teléfonos no podemos tener teléfonos de color rojo ni naranja, lo que sea, todos tienen que ser negros o blancos, son los únicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría definir que todos los vehículos que voy a dar de alta van a tener una marca y un modelo diferente, pero el color, todos van a ser de color negro, ¿no? Entonces yo podría definir que en este caso el valor por defecto del color sea negro. Entonces podría ser lo siguiente, por ejemplo, yo podría definir dentro de mi constructor primario, el color por defecto va a ser el color negro, ¿no? Y mandar a crear un nuevo vehículo, que en este caso voy a crear un Golf, que a la hora de mandar a crear vehículo, pasarle únicamente la marca y el modelo, de qué color se va a crear. ¿Sí? Ya le coloqué aquí la clase vehículo al constructor, marca, modelo y el color se lo defino como negro. Si yo mando a crear el Golf negro y nada más paso la marca y el modelo, ¿de qué color va a ser? ¿De qué color? Negro, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, aquí por ejemplo, lo mando a crear y lo que les decía, si yo no coloco, aquí por ejemplo vamos a mandar aquí el color del Golf, voy a Ya pasar dejó. Hace rato no me tocaba. Golf negro, para que vean de qué color es el vehículo, ¿no? Ahora si lo ejecuto, se van a dar cuenta que en este caso los datos del coche a la hora de construirlo es Volkswagen, el modelo es Golf y el color es negro. Si mando a traer el color del Golf, el color va a ser negro, ¿no? Porque no se lo pasa, ¿no? No tiene por defecto, ¿no? Ahora, en este caso también puedo crear, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había comentado que no siempre, por ejemplo, en los casos que llevamos hasta el momento, los atributos, por ejemplo, del constructor son 3?
pero puede ser que el constructor necesite 15, 20 atributos esenciales para crear ese objeto de la clase, ¿no? Entonces, pues normalmente no conocemos el orden que los tiene, entonces podríamos crear, en este caso voy a crear un nuevo vehículo, y ese nuevo vehículo, si se dan cuenta, le estoy pasando en desorden los atributos. En este caso le estoy diciendo que el color sea igual a azul, la marca sea igual a Volkswagen y el modelo sea Honda. Si se dan cuenta, están en desorden, pero si yo nuevamente mando a traer, por ejemplo, el color del pointer, lo mando a traer, ahí está, no me está marcando ningún error porque literal yo le estoy definiendo que le voy a pasar color, marca y modelo de forma desordenada, pero al final le estoy pasando los 3 parámetros que él está esperando, ¿no? ¿Eso qué es necesario? Eso sería útil, por ejemplo, si yo no sé en qué orden están el constructor, o sea, no sé en qué orden tendría que colocar color, marca y modelo, ¿no? Porque si ven esto en Java marcaría todo. Sí, el Java marcador, porque Java a fuerza necesita Sí, tiene color. tiene que ser color. Eso sí es una ventaja de este lenguaje. ¿Vale? Entonces copien esto que acabamos de hacer. ¿Eh? ¿Por qué no te consigues instalar bien? ¿Sigues instalando o qué? No, ya voy a mis datos, pero no marcaron eso. Modo vampilla. Vale, entonces ahí tenemos. Entonces voy a continuar. Ok, bueno. El siguiente ejercicio que tenían que hacer era, en este caso, construir una clase llamada person o persona que tuviera, en este caso, como elementos esenciales para el constructor el nombre, apellido, sexo y altura, porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, la solución era esto. Entonces, tengo que crear, en este caso, dentro de mi paquete de clases, una nueva clase que se llame person, y dentro de esta clase person voy a definir, en este caso, un constructor que va a tener como elementos esenciales que para crear a la persona le tengo que pasar el nombre, los apellidos, el sexo y la altura, ¿no? Y para que lo pueda utilizar, los voy a inicializar de esta manera. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Para crear un nuevo objeto del tipo person, me voy aquí a la actividad main y creo una nueva persona. Acuérdense que aquí les va a marcar error. Lo que tengo que primero que hacer es importar la clase persona. Así se dan cuenta, ya lo importé. Estoy importando la clase persona y ya le estoy pasando en este caso el nombre, el apellido, le voy a poner Juárez, el sexo y la altura, ¿vale? ¿Dudas que tengan hasta ahí? No, profe. Vale. Ahora, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es un poco complejo, a mí este tema sí se me hace un poquito complejo. Es darle visibilidad a... Incluso podemos darle visibilidad a las clases. ¿En Java se puede dar visibilidad a los métodos o no? Pero ¿le puedes poner que sean métodos privados? Sí, Y también en las variables se pueden poner privados. Hay que descargar ¿Qué me lo la digo? mamada mejor. En este caso, pero ahí nada más se pueden privadas.
también se pueden protegidas internas y Debe ser externas. 2 horas, güey. Vale. En este caso, en Kotlin, también como en la mayoría de los lenguajes, podemos darle seguridad de acceso a variables, a métodos e incluso a la misma clase, ¿no? Si es del tipo privada, lo único o el acceso que va a tener es, por ejemplo, los métodos y las variables van a ser que solo van a ser accesibles dentro de la clase que los contiene. Si son protected, solo se tiene acceso dentro de la clase y por medio de las clases que hereden de las clases, ahora sí de la clase papá, ¿no? O sea, las clases hijas, ¿no? De ahí tenemos las internas, que son accesibles entre módulos, que son una serie de archivos compilados en común. Y de ahí tenemos las públicas, que son a todas las que tienen acceso, todas las entidades que deseen llamarlo, ¿no? En este caso, si ustedes no colocan ni private, ni protect, ni internal, todas las clases o el modificador por defecto será el público, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos en este caso la clase, en este caso vehículo, y la clase vehículo estoy queriendo hacer referencia al al atributo encendido. Entonces, desde la clase main sí lo puedo mandar a llamar, o sea, sí lo estoy poniendo llamar porque está como público, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual utilicemos, por ejemplo, variables privates. En este caso, por ejemplo, vamos a crear o vamos a suponer que vamos a crear un programa para jugar Super Mario, ¿no? En Super Mario, en este caso, tenemos diferentes, pues ahora sí, ¿cómo se le dice? Pues ventajas, o sí se dice ventajas, ¿no? Power up. Diferentes formas en las que Mario va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando choca, bueno, no cuando choca, cuando colisiona con el honguito, crece, ¿no? Se vuelve un Super Mario. Cuando choca con una, ¿cómo se llaman estas cosas? Con el fueguito, o con la flor, se vuelve un Mario de fuego, ¿no? Y cuando choca contra un Gumball, le quita una vida, ¿no? ¿Sí es así? Así yo entendí el juego, ¿no? Ahora, en este caso, para poder tener lógica de esto, vamos a definir dos atributos. Un atributo va a definirnos el estatus en el cual se encuentra Mario. En este caso, desde que inicializamos el juego, pues Mario va a estar en su versión pequeñita, ¿no? De ahí, cuando Mario se come el honguito, pues se vuelve Super Mario. Y cuando Mario choca contra la estrellita, Mario se vuelve Mario de fuego, ¿no? Y vamos a tener otra variable que van a ser la cantidad de vidas que tiene en este caso Mario, ¿no? Obviamente, por lógica, estos atributos deben de ser, en este caso, privados. ¿Por qué privados? Porque si no, de lo contrario, pues todos los que jugaban se van a poner vidas infinitas y obviamente todos desde el inicio pues se volverían para el Mario para poder superar todo esto, ¿no? Entonces, vamos a crear también un método que nos va a ir restando vidas para cada vez que vamos, en este caso, perdiendo una o choquemos contra esta cosa, ¿no? Y también, pues, que pueda ser manipulado por otra entidad, porque uno no controla que se muera directamente. O sea, yo no puedo decir, me morí, no. Sino que los eventos los va a mandar a traer cada vez que se provoca que se muera alguien, ¿no? O sea, cada vez que yo choque contra un Gumball, ¿no? Y eso debe de ser privado para que yo tampoco pueda, en este caso, mandar a llamar, ¿no? Si DAE lo dejamos como público y queremos especificar su tipo, la ID o el ID nos va a marcar, en este caso, es un operador redundante. Por ejemplo, aquí. Ok, voy a crear, en este caso, la clase Mario, ¿no? Voy a darle Kotlin Mario. Y dentro de Mario voy a crear, en este caso,
un método público que se llame DAI. Por ejemplo, así voy a ponerle public con DAI, ¿no? Ahí está. Y si se dan cuenta, Una aquí pastilla. me dice que el identificador o el identificador de acceso es redundante porque lo estoy colocando como público, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues lo podría crear y lo guardaría, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, vamos a ir creando vale, en este caso vamos a crear lo siguiente. Vamos a setear el número de vidas con el cual se va a crear, en este caso, mi objeto Mario, ¿no? En este caso, siempre que cree Mario, ¿con cuántas vidas va a empezar a crearse? Con 3, ¿no? Entonces, voy a crear un Mario que tenga 3 vidas de inicio, ¿no? Y le pongo var Mario, y mi constructor va a decirle a Mario que desde el inicio va a tener 3 vidas, ¿no? Voy a inicializar mi Mario, le voy a poner que envíe un mensaje de que se presente mi personaje a la hora de crearlo. Y una vez que creo mi personaje, le voy a pasar, en este caso, las variables con las cuales se va a crear mi objeto. Bueno, las variables que va a tener en este caso mi objeto por defecto, ¿no? Una vez que se cree. Voy a crear 2 variables privadas. Esas 2 variables privadas, en este caso, la primera de ellas, cuando inicio el juego de Mario, va a tener la propiedad de que va a ser un Mario chiquito, ¿no? Por eso lo estoy poniendo, que es un Mario chiquito, ¿no? Y que el número de vidas va a ser 3, ¿no? Ahora, voy a crear un método que me permita restar vidas al jugador, ¿no? Entonces voy a crear este método que se llama private for diet. Aquí está, este método me va a servir para que cada vez que se mande a llamar, ¿qué va a hacer? Va a restar una vida, ¿no? Y va a enviar un mensaje a consola que has perdido una vida, ¿no? Ahora, voy a crear un modificador de forma pública que va a ser una función que a partir del objeto con el que choque va, en este caso, a cambiar su estatus, ¿no? Entonces voy a tener aquí este método. En este caso tengo este método que obviamente, si se dan cuenta, el operador público, ¿por qué me lo está marcando en griesecito? Porque es redundante, ¿no? Entonces lo podemos dejar, lo podemos quitar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de ahí creo esa función que me permite saber qué evento va a pasar dependiendo del objeto con el que haga colisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo lo siguiente, tengo el método colisión que va a estar recibiendo ¿qué? Un string que va a indicar con qué objeto está chocando, ¿no? Y de ahí utilizo los operadores when, que se acuerdan que los operadores when eran de decisión, ¿no? Recibe el objeto con el cual está colisionando, ¿no? Si el objeto con el que está colisionando es un bomba, ¿qué va a hacer? Va a mandar a llamar a la función diet, ¿no? En este caso la función diet va a quitar una vida, ¿no? De ahí, si choca contra un gorro, lo que va a hacer no va a mandar a llamar ningún método. Lo que va a hacer es cambiar la propiedad que esté, ¿no? Y de ahí, si choca contra un Fire Flower, también va a cambiar únicamente la propiedad. En este caso va a ser un Fire Mario, ¿no? Y de ahí, si no choca ninguno de estos 3, me va a decir que el objeto es desconocido, no pasa, ¿no? ¿Dudas que tenemos ahí? Ahora, vamos a crear nuestro objeto Mario.
En este caso, por ejemplo, voy a crear un objeto Mario dentro de la clase main, de este lado. Voy a borrar todo esto. Dentro de la clase, primero lo que tengo que hacer es importar mi clase. Y ahora sí. Entonces, le voy a decir que Mario va a colisionar contra una cosa que le llamo Python. Llamando a ejecutar, me va a decir, primero se va a presentar que es Mario, porque una vez que el objeto se presenta, que lo estoy inicializando, y me va a decir que es un objeto desconocido, que no está pasando absolutamente nada, porque chocó contra algo que no está definido, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colisionar ahora sí contra un Womblat, ¿no? Entonces volvemos a ejecutar y si se dan cuenta, aquí están. Ahora sí, en la primera ocasión no pasó nada porque es un objeto desconocido, pero en la siguiente ocasión sí es un objeto conocido y mandó a llamar a traer ¿qué? El método for, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero consultar con cuántas vidas cuenta Mario, aquí voy a vida. Ahí está. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ¿por qué no me Es que ya me queda que también. Desde el 100%. Para el mínimo. Uno de los pocos que porque quería ver si se me corría ¿Ay, por qué me están haciendo eso? A ver. Cha. Ah, no, perdón. Porque aquí, ¿cuál es la variable correcta? Likes, ¿no? Aquí como que me equivoqué. Aquí esto saldría sobrando. Claro. Y aquí, Roblox. Señor Roblox. esto tendría que ser ¿qué? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se crea mi objeto con 3 vidas, choca contra un Womblat y de ahí consulto con cuántas vidas cuento y nada más cuento con 2 vidas porque se muestó en este caso, ¿no? ¿Vale? Le vamos a dejar aquí para que todos puedan, les voy a mandar un manual para que puedan instalar de forma adecuada Intel IDEA, para que puedan ir ejecutando los pasos. Todavía para que lleguemos a Android Studio vamos muy lentos. De hecho, Android Studio se supone que aquí en el repositorio, vamos en la sesión 3, o sea, nos faltan la 4, 5, 6, 7 y 8. Y de ahí tenemos que, por ejemplo, en la sesión 4 tenemos que ver herencia y polimorfismo. ¿O eso ya lo saben? No. ¿Qué es eso? Porque ya en el segundo departamental es cuando ya empezábamos a utilizar Android Studio para los libros, activities, los listas, los layouts, el material design, los menús y los gradles. Oiga, ponme una pregunta, entonces vamos a ponerlas. ¿Por qué? Bueno, están subiendo un comunicado. Sí. No, pues bueno. ¿Quieres otra vez faltar? Yo no sé ustedes, pero yo digo que no vamos a llegar ni a ver introducción a Android como vamos. Entonces, necesito que le metan pilas. Mejor ya en línea. Me envíen mensajes y el jueves, si no, es que no les aseguro que funcione el internet, si no les diría que en línea, pero no jala el internet de Pixar.
¿No llega a tu casa? Pues, ahí me avisan si quieren venir, si no, pues ya lo damos por ahí. Por ahí por teléfono. Pero ustedes ahorita se matan, ¿no? Porque al final yo lo que les pedí en el proyecto, yo quiero una que... Una O aplicación. sea, yo al final del proyecto, el tercer departamental, yo quiero una aplicación móvil, yo no quiero nada de consola. Entonces, no, yo no quiero ni prototipo ni PNG, yo quiero una aplicación funcionando. Un login. Entonces, me avisan si hay clase o no, y si no, porque es que no les aseguro que sirva el internet, si no, sí les diré que ya. Pero el internet está más